Marcos capítulo 2. El Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 1. Meditaremos hasta el 12, hermanos, pero ¿qué le parece? Solo comenzamos con el versículo 1 para comenzar y después vamos a ir leyendo los versículos. ¿Lo tenemos, hermanos? Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Puede tomar asiento. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que en Capernaum era donde estaba Pedro y Andrés, Juan y Jacobo. Ahí fue donde el Señor Jesús los llamó. Ahí fue donde el Señor Jesús hizo el milagro de aquel hombre que estaba endemoniado en la sinagoga. Y ahí fue, hermanos, donde Jesús sana a la suegra de Pedro, donde Él sana a muchas personas. Y luego la Biblia dice que Él se va para andar predicando por el resto de las ciudades de Galilea. En el capítulo 12 nos dice que Él regresa una vez más a esta ciudad, hermanos, de Capernaum. Y estaba en casa. Y, hermanos, la mayoría de estudiadores de la Biblia, ¿verdad? Me incluyo en esto. Pensamos que esta era la casa del apóstol Pedro, hermanos, por todo lo que se dijo ya en el capítulo 1. En el versículo 2 dice que inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y, hermanos, yo hoy solo quisiera hacer 2 puntos sobre esta historia. Quizás usted ya se la sabe, ya la ha leído en varias ocasiones. Y mi primer, hermanos, el primer lugar, lo que yo quiero que meditamos es, hermanos, de que estas personas hicieron todo lo posible para poder traer a este hombre a los pies de Jesús. Y nosotros, hermanos, tenemos una necesidad de traer personas a los pies de Cristo. Ese es nuestro llamado como iglesia, ¿verdad, hermanos? Ahora, muy interesante, algo que me gustó de esto es, al pensar, es que estos hombres tenían un interés desinteresado en este hombre. ¿Por qué, hermanos? Porque él tenía un lecho, era paralítico. Hermanos, ellos no sacaban ningún bien económico de andar con él. Ellos no sacaban ningún bien social, ¿verdad? No iban a tener un estatus social mayor. Es más, muchos de nosotros quizás en nuestra infancia teníamos amigos porque salíamos a hacer cosas divertidas con ellos, jugar fútbol o diversas cosas. Con este hombre, hermanos, no se podía hacer absolutamente nada. Pero estos hombres, aunque no sacaban ningún beneficio de él, ellos, hermanos, ¿verdad? Tenían un interés por su bienestar emocional, por su bienestar físico, hermanos, y lo trajeron a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien estaba predicando la palabra. Y esto es algo muy interesante, hermanos, porque yo recordaba cuando estudiaba este pasaje bíblico las palabras de un amigo que me decía de que desde que él vino a este país, él ya no había conocido o que había conocido muy pocos verdaderos amigos, y la frase que él dijo es: este país hace que mucha gente se vuelva llena de avaricia y de que cada quien busque por sí mismo, ¿verdad? Y donde hay mucho orgullo, y quizás a su mente viene como en nuestros países, ¿verdad? Quizás hasta se daba fiado en las tiendas y todo eso, hermanos. Sabemos que aquí las cosas no son así, pero la cultura, hermanos, y la manera como en este país se mueve, muchas veces hay mucho egoísmo, ¿verdad? Y quizás usted mismo piense que muchas personas solo se le acercan a usted cuando quieren algo de usted. Pero, hermanos, qué bendición es de que nosotros podamos tener personas en nuestras vidas que sabemos que no solo nos buscan porque quieren algo de nosotros, sino porque quieren, hermanos, nuestro verdadero bienestar espiritual, emocional o de salud, hermanos. Todos nosotros debemos de tener personas a nuestro alrededor, ¿verdad? No solo estoy hablando de esposa y familiares, pero de los amigos, porque obviamente ellos van a querer el bien para nosotros, pero de rodearnos de personas, hermanos, y de amigos que quieran el bien espiritual para nuestras almas. Y eso es lo que debería de haber en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia debería de haber personas, hermanos, que buscamos el bien espiritual de los demás, que tenemos un interés por el bienestar de los otros.
Sé de que una petición que se pone mucho en los ayunos aquí, hermanos, y es la número 1 de las peticiones que se pone, es, hermanos, por hijos, por familiares no cristianos, ¿verdad? Y hermanos, nosotros podemos tomar estas peticiones como que si fueran nuestras y tener un verdadero interés espiritual por los hijos de nuestros hermanos, aunque no saquemos nada, ¿verdad, hermanos? A nuestro de provecho nosotros mismos. Pero por el bienestar, por ver alegre a nuestros hermanos, por ver gozosos a nuestros hermanos, por ver el dolor en el corazón de nuestros hermanos, nosotros queremos y buscamos el bien espiritual en la vida de ellos. Ahora mire lo que dice el versículo 4, ¿verdad? Ellos no podían acercarse a causa de la multitud. La casa del apóstol Pedro estaba llena de gente, hermanos. Y dice la palabra del Señor que descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico, a donde estaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, hermanos, yo estaba estudiando un poco los techos, como eran en aquellos tiempos, y en los comentarios bíblicos encontré esto, que la mayoría de las casas tenían tejados planos. Y si usted ha visto fotos, ¿verdad?, de aquellos tiempos, los techos eran planos en Israel. Ahora, hermanos, tenían tejados planos con una escalera al lado. Posiblemente imágenes están viniendo a su mente, ¿verdad?, que ha visto en alguna Biblia de estudio. Entonces tenían unas escaleras al lado para subir, ¿verdad? Y muchas veces les gustaba a la gente estar arriba, sobre todo en la noche, ¿verdad?, arriba del techo, hermanos. Y es más, se cree de que aún en los días calurosos del verano, ellos hasta se quedaban ahí arriba a dormir por causa del calor. Ahora, hermanos, los techos eran hechos con tablas de almendro, dice el comentario bíblico, que era puesto sobre vigas que iban de pared a pared, ¿verdad? Y estaban cubiertas con barro para sellar, hermanos, aquel techo para que no cayera la lluvia. Ahora, hermanos, algo que yo pensaba cuando estaba pensando en todas estas cosas. La casa estaba llena. De repente la gente comenzó a escuchar ruidos arriba. De repente, hermanos, comenzó a caer polvo, ¿verdad? Y hermanos, me imagino que todos se molestaron y el dueño de la casa, hermanos, que lo más seguro que era Pedro, vio de que algunos estaban abriéndole un hoyo, hermanos, al techo de su casa. Ahora, hermanos, me llama la atención que en ninguno de los evangelios, sean Mateo, Marcos y Lucas que cuentan esta historia, se nos dice que Pedro o que Jesús se enojaron por el daño material. Hermanos, el hombre bajado, y Jesús, hermanos, es movido a compasión. Jesús, hermanos, a Jesús le importaba más la vida de este hombre que las posesiones materiales del apóstol Pedro. Pero, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo no sé, hermanos, qué es lo que a usted le importa más en esta vida. Sus posesiones materiales o las almas de las personas a su alrededor. Porque, hermanos, si a usted le importa más su casa, ¿verdad? Es más, a muchos quizás les importa más su casa y sus carros que su propia alma. Algunos cuidan más sus carros y sus casas que su alma, ¿verdad? Cuidado aquí, haciéndole cosas acá, hermanos, algunos, su jardín, ¿verdad? Hermanos, bueno, el filtro del aire, todas estas cosas, y todo esto es bueno, hermanos. Pero debemos cuidar aún más nuestra alma, porque nuestro Señor Jesús no nos va a llamar a cuentas el día de mañana por cuán bonito carro teníamos, hermanos, o cómo estaba de limpio nuestro carro. Lo que a Él le importa es cómo esté de limpio nuestro corazón, hermanos. Que cuidemos nuestras almas más que lo que cuidamos nuestras posesiones materiales. A Jesús no le importó, hermanos, lo que se estaba haciendo aquí en este techo. Hermanos, los historiadores y los hermanos conocidos como los padres de la iglesia, los hermanos que vivieron después de Timoteo y estos hermanos en Cristo, siempre se dejó escrito de que Marcos era fiel y cercano amigo del apóstol Pedro, y de que Marcos escribió este evangelio contando los recuerdos del apóstol Pedro. Y yo no me imagino el apóstol Pedro recordando esto, hermanos, con amargura que me arruinaron el techo, sino con alegría de que una alma había sido salva, hermanos, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, yo espero de que usted, ¿verdad?, ponga su carro, hermanos, para el servicio del Señor, ¿verdad? Y no diga, no voy a ir a tal lugar a recoger a tal, ¿verdad?, porque me lo voy a ensuciar o porque mucho voy a gastar, ¿verdad? Sino que pongamos, hermanos, nuestros carros, ¿verdad?,
nuestras casas, todo lo que tenemos para la gloria del Señor y para su uso. Mira el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Me encanta esa frase que dice: al ver la fe de ellos. Jesús no tomó solo en cuenta para este milagro la fe del hombre, sino la de ellos, de todo, del grupo, los 5. No solo del paralítico, hermanos, que tenía fe de que Jesús lo podía sanar, pero los 4 también creían en que Jesús lo podía sanar. Ahora piense, ¿por qué ellos tuvieron que abrir el techo? Porque, hermanos, Jesús era como tanta gente lo buscaba. Vamos a ver más adelante que había venido gente de otras regiones a buscarlo a Jesús, nos dice el Evangelio de Lucas. Tanta gente que Jesús, ¿verdad? Hasta se tenía que ir a lugares desiertos, que Jesús, hermanos, hasta tenía que alejarse porque no tenían tiempo ni para comer, dice la Biblia muchas veces. Entonces estos hombres dijeron: Jesús ya se había ido de Capernaum. Si no agarramos a Jesús hoy, puede ser que nunca más lo volvamos a ver, quizás dijeron. Este es el momento de llevar a nuestros amigos a Jesús. Había una urgencia, hermanos, de ellos para que vieran para que este amigo pudiera ser sanado por Jesús. Hermanos, vemos el esfuerzo de ellos. Y yo quisiera que nuestra hermana ponga en la pantalla 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 10. Porque esto, hermanos, que vamos a leer, ha estado sobre mi mente esta semana. Y verdaderamente, hermanos, nunca había meditado en esto, quizás a profundidad, hermanos, o quizás algunas veces sí, pero algo que Dios me ponía mucho en mi corazón es que aquí Pablo le dice a Timoteo, en el contexto Pablo le va a decir: yo todo lo sufro, dice Pablo, por amor a los escogidos, para que ellos puedan conocer al Señor Jesús. Pero miren, en el contexto Pablo le está diciendo: Timoteo, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno, le sigue diciendo, el soldado que en servicio activo no se enreda, dice, en los negocios de la vida diaria. A fin, y paremos ahí, de agradar al que lo reclutó como soldado. Y el primer ejemplo que Pablo le pone a Timoteo para que se esfuerce en servirle a Dios es un soldado. Y ustedes saben los sacrificios que hacen los soldados, ¿verdad? Hermanos, los soldados se van a otro país a pelear, a poner su vida en peligro. Hermanos, a dormir en lugares difíciles, ¿verdad? A pasar hambre y sed. Y hermanos, algo que me llamaba la atención y algo que yo recordaba es cuando recién vine yo a este país, Estados Unidos estaba en guerra contra Irak. Y yo, bueno, está en guerra contra Irak, pero mi vida seguía igual. O sea, a mí no es que no me importara, pero a mí no me hacía ni bien ni mal que estuvieran peleando allá en Irak. A mí no me afectaba en nada, ningún familiar mío estaba allá, yo no estaba allá, yo estaba aquí bien tranquilito y miraba por televisión. El problema es que muchas veces hay personas que quieren vivir el cristianismo así, o queremos vivir el cristianismo así, ¿verdad? Mirando a otros pelear las batallas, como que si fueran mirándolo por televisión. Pero no, la Biblia dice acá que nosotros tenemos que tener la mente de que ser cristiano es ser como un soldado. Es más, la Biblia lo llama la batalla de la fe. Y en Efesios 6 dice que tenemos lucha contra sangre y carne. Recuerde, lucha, en inglés dice wrestle, ¿verdad? Como wrestling, uno está forcejeando con la otra persona. Eso es lo que dice la Biblia que el cristiano tiene contra los demonios. Hermanos, quien tratan de detener el avance de la iglesia. Entonces nosotros debemos de vernos como cristianos, como soldados, no como espectadores, hermanos. No deseando una vida de confort solamente, ¿verdad? Sino, cuando somos cristianos, hermanos, ya no estamos viendo la pelea por televisión, la guerra por televisión, no. Si de verdad somos cristianos, ya estamos en el campo de batalla. Por eso usted ha escuchado testimonios de personas antes de bautizarse o después de bautizarse pasar pruebas, ¿verdad? Por eso vemos cómo Satanás se levanta para que no busquemos al Señor. Por eso vemos cómo se recuerda, hermanos, cuando Israel iba tomando, lo estaba leyendo justamente esta semana o la pasada, no recuerdo bien, la historia de Balaam. A Balaam le estaban pagando dinero para que fuera a maldecir a Israel, pero ¿qué es lo que sucedía? Que, hermanos, Balaam no podía maldecir a Israel porque Dios no se lo permitía. Los terminaba bendiciendo.
Entonces, como Balaam estaba bendiciendo a Israel, Balac estaba bien enojado. Y entonces, más adelante en Números, la Biblia dice que Balaam hacía una trampa, que se repite en Apocalipsis, que había unas personas que estaban haciendo lo mismo. Balaam dice, como no podemos maldecirlos, como no podemos contra ellos, les mandaron mujeres moabitas para tentarlos a pecar y que así Dios viniera y los castigara. Satanás no podrá maldecirnos, hermanos, si estamos verdaderamente en Cristo. Y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero lo que Satanás va a hacer es poner trampas en el camino, hermanos, para que caigamos, para que luego Dios venga y nos discipline y así suframos. En en Lamentaciones, Lamentaciones capítulo 3, si usted se recuerda, hermanos, en aquel libro que le di a todos los hermanos de la iglesia que se llevaran, en ese libro, hermanos, donde dice que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Creo que es el capítulo 3, versículo 31 al 33, por ahí está de Lamentaciones. Pero dice, Dios no aflige voluntariamente. Y el libro decía, en el hebreo dice, Dios no aflige de su corazón a los hijos de los hombres. O sea, Dios, hermanos, no es que Él se goce en vernos sufrir, pero muchas veces Él lo hace, hermanos, porque Él ve cuán mal van nuestras vidas. Y eso es lo que quiere Satanás, que permanezcamos bajo la disciplina de Dios. O que permanezcamos, hermanos, en pecados, entretenidos en otras cosas, para que nunca podamos lograr, hermanos, disfrutar nuestra vida cristiana al máximo, ni poder, hermanos, llegar a nuestro potencial de servicio. Miremos el siguiente ejemplo que da Pablo aquí. Gracias. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Paremos ahí. El siguiente ejemplo que Pablo nos da es el de un atleta. Y hermanos, usted quizás lo ha escuchado, yo lo he leído, de que en Atenas ya en aquellos tiempos ya estaban jugando lo que eventualmente se conoció como los Juegos Olímpicos. Y en Corintio los Juegos Ísmicos, ¿verdad, hermanos? Donde habían atletas, donde habían hombres, hermanos, en buena condición física, luchando, los mejores de Grecia, ¿verdad? Batallando por esa corona corruptible y perecedera, ¿verdad? Entonces Pablo usa esto en varias ocasiones en la Escritura. Es más, aún el escritor de Hebreos, hermanos, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Entonces, a mí siempre me acuerdo cuando leo estas cosas de un testimonio que vi de un atleta, hermanos, que para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, desde casi todos comienzan desde la adolescencia o algunos desde la niñez, en una fuerte disciplina para poder lograrlo, porque anhelan esa medalla de oro, ¿verdad? Porque les gusta el deporte. Pero hermanos, la Biblia dice que nuestra meta y nuestro anhelo debe ser Jesús, adorar a Él, parecernos a Él, ser transformados a imagen de Él. Y si esta es mi meta, yo voy a correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Y la palabra paciencia en griego habla de una resistencia. Usted sabe que el que corre tiene resistencia, vea, para correr. El que no corre, con poquito ya uno está bien cansado. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos se nos compara con soldados y se nos compara con un atleta, nuevamente, no como el que está descansando en la televisión comiendo chips, ¿verdad? Con el control, hermanos, que el único músculo que son musculudos del dedo nomás, ¿verdad? Viendo en televisión, hermanos, viendo a aquel hombre que se ha matado, esforzándose, no. La Biblia me llama a mí a ser un atleta por la fe. Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para mucho, ¿verdad, hermanos? Ejercítate para la piedad, le dice Pablo. Hagan ejercicio también los que puedan también, ¿verdad, hermanos? Sí pueden, pero mucho más ejercítese para la piedad, porque aún eso puede convertirse en pecado. Quizás yo, ¿verdad? Quiero mantenerme en forma para estar más saludable, para servir más a Dios, sí. Pero si estoy pasando grandes horas, ¿verdad? Porque quiero los six-pack, hermanos, y no estoy buscando a Dios, hermanos, ya es pura vanidad. Ya se convierte en una vanidad. El punto es que seamos como el atleta que se esfuerza en lo espiritual, hermanos. Nuevamente, también en lo físico haga ejercicio, ¿verdad, hermanos? Pero enfóquese más en lo espiritual. Ahora, el siguiente ejemplo. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Paremos ahí. Y luego considera lo que te digo. El Señor te da entendimiento en todo. Entonces Pablo lee estos tres ejemplos. El tercero es el de un labrador.
Y hermanos, la vida cristiana es, y yo sé que nosotros quizás no solo en videos lo hemos visto, porque nosotros vamos al supermercado y ahí compramos todas nuestras verduras y nuestras frutas, ¿verdad? No hemos labrado la tierra. Sí trabajamos duro para ir a comprar esa comida, hermanos, pero la Biblia nos dice que así como un hombre trabaja bajo el sol, esforzándose, hermanos, para labrar aquellos campos. O sea, si usted ve las 3 ilustraciones que Pablo da, un soldado, un atleta, un labrador, es de gente que trabaja muy duro para decirnos a nosotros como cristianos que nuestra vida cristiana no debe ser una de confort, descansando, ¿verdad? No, es una de guerra contra Satanás. Y hay uno que es peor que el diablo, por cierto. El que está a la par suyo es peor que el diablo. Nuestra carne, hermanos. Usted y yo, el que les está predicando delante de ustedes. ¿Sabe quién es mi peor enemigo, hermanos? Lo soy yo. ¿Se acuerda aquel predicador que oraba, Señor, líbrame del hombre malvado que soy yo mismo? El diablo me puede tentar externamente, pero soy yo quien decide las cosas. David no le dijo a Dios en el Salmo 51, ¿para qué se estaba bañando Betsabé afuera, verdad? Betsabé. ¿Por qué se estaba bañando Betsabé afuera? Ni le dijo, el diablo malvado fue el que me tentó. Él no comenzó a poner un montón de excusas por su pecado. Él dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Nuestra peor lucha es contra nuestra carne, hermano. El mundo, Satanás son enemigos y son enemigos perversos, nos dice la palabra de Dios, pero ellos están externos. El pecado dentro de nosotros es una lucha interna, ¿verdad, hermanos? Así que el cristiano por eso debe de esforzarse. Porque si no se ejercita en las cosas espirituales, hermanos, la carne, hermanos, nos va a vencer a todos. Miren que el que esté firme, que no caiga, dice Pablo. A todos nos dice eso, ¿verdad, hermanos? Por la lucha en que tenemos. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo. Le puso estos 3 ejemplos, pero luego le recuerda del mayor y más grande ejemplo. Acuérdate de Jesucristo, le dice, para motivarlo a servir. Resucitado de entre los muertos, conforme a mi evangelio, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Y esa frase, descendiente de David, ¿qué nos hace pensar a nosotros si no en las escrituras, verdad? Pablo le está diciendo, lee las escrituras, recuérdate las escrituras, que más adelante en el capítulo 3 le dice, desde que eras niño te predicaban las escrituras, acuérdate de Jesús, piensa en Jesús. Allí donde nos dice que tengamos nuestra mirada en Cristo Jesús, Hebreos 12, el versículo 2 dice eso, pero en el versículo 3 dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, ¿cómo yo me voy a mantener con ánimo en esta carrera? ¿Cómo voy a mantenerme con ánimo y sin desmayar? Solo si lo considero a Él, hermanos. O sea, Pablo le dice, mira al soldado. Y nosotros acabamos de pensar en soldados. Mira en los atletas, pensamos en atletas. Mira en un labrador y hemos pensado en él. Pero mira a Jesús y lo que él ha hecho. ¿Cómo no motivarse después de mirar todo eso uno, hermanos? Luego Pablo le sigue diciendo, por lo cual sufro penalidades. Por él, ¿verdad? Por el cual, perdón. Por él sufro yo, dice. Hasta encarcelamientos, como un malhechor. Pero la palabra de Dios nuestra presa. O sea, Pablo le dice, por Jesús, yo estoy en esta cárcel. Usted sabe el contexto de esta epístola. Él iba a morir porque él dice que él ya estaba para morir, hermanos. En el capítulo 4. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. Y con ella la gloria eterna. Me encanta eso. Pablo dice, yo todo lo sufro. Todo. El atleta se sufre por la corona. El soldado sufre por su país. El labrador sufre para ganar ese precioso fruto para comer él y su familia. Jesús sufrió para perdonarme y salvarme de mis pecados. Y yo sufro hoy por aquellos que Cristo aún ha de salvar, sus escogidos. Hermanos, estos hombres hicieron cualquier cosa, se esforzaron por salvar
a este hombre. Hermanos, piensa en su vida. Hay personas por las cuales usted está esforzándose para que ellos lleguen al reino de los cielos, a la salvación, para que vengan a los pies de Jesús. Hay personas, usted puede decir, por las que usted está esforzando, está peleando la batalla de la fe. En Estados Unidos no vamos a ir a una cárcel aún, pero sí hay muchas tentaciones y hay muchos ídolos. Hay muchos ídolos a nuestro alrededor y debemos esforzarnos, hermanos, por vivir una vida digna del evangelio y de poder dar testimonio de nuestra fe, porque esa es una manera, hermanos, como testificamos que la palabra de Dios es real en nuestras vidas. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y cómo testificamos de esa salvación? Por medio que se vea un fruto en nosotros. Si puede poner nuestra hermana 1 Corintios 10:31, hermanos, un versículo muy citado por mí en la iglesia, pero que me encanta. Entonces, dice Pablo, ya sea que coman, que beban. Siempre me acuerdo lo que dice John Piper cuando cita este versículo. ¿Cuándo fue la última vez que te bebiste un vaso de agua para la gloria de Dios? Dice. Hermanos, aún cuando comemos, debemos dar gloria a Dios. Recuerdo cuando yo era un joven, ¿verdad? Trabajaba de mesero. Bueno, hay algunos aquí que trabajaron conmigo. Y me recuerdo una mesa, hermanos, de unos hermanos en Cristo. Y la razón por la que sé que eran hermanos en Cristo es porque a la hora de comer, antes de comer, se agarraron de las manos. El esposo, la esposa y sus hijos, creo que 2 hijos tenían, se agarraron de las manos y oraron. Ellos no sabían que yo los estaba mirando, ¿verdad? Pero los vi, hermanos, que oraron con aquel fervor. Una oración corta, porque hay algunos que agarran fuego, ¿verdad, hermanos? Y uno ya tiene hambre y nunca paran de comer. Y una oración corta, hermanos, pero oraron. Y sin darse cuenta, hermanos, me hicieron, hermanos, yo estaba como que ya me estaba haciendo cristiano, ¿verdad? Glorificar a Dios. Y hasta el día de hoy tengo esa imagen en mi mente, hermanos, por lo que ellos estaban haciendo. Todo háganlo, cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, por amor a los escogidos, mi matrimonio debe ser para la gloria de Dios, ¿verdad? En una cultura, yo estaba pensando, hermanos, como es nuestra cultura en Latinoamérica, llena de infidelidades, ¿verdad, hermanos? Llenos de hombres, hermanos, haciendo todo tipo, maltratando a sus esposas, hermanos, yendo de vacaciones todo el tiempo sin sus esposas, hermanos, hombres malos, teniendo hijos fuera del hogar. En esa cultura de nuestros familiares, de cómo nosotros crecimos, nosotros somos llamados a ser luz en medio de esas tinieblas, hermanos. Donde hay algún hombre diferente con su esposa, fiel a su esposa, que viva para Jesús, para su esposa y para sus hijos. Somos llamados a ser diferentes. Porque Jesús aún dijo que nosotros somos, ¿verdad?, la luz del mundo. Y que los hombres miraran nuestras buenas obras y glorificaran a Dios, dice la Escritura. En medio, hermanos, aún, yo sé que yo no estoy tan viejo aún, ¿verdad, hermanos? Pero ya no estoy joven. Y en Facebook, ¿verdad, hermanos? Uno comienza sigue con mis compañeros y mejores amigos y cuestiones así, ¿verdad? Y algunos que no éramos tan amigos, pero que por alguna razón somos amigos en Facebook. Y uno ve divorcio, ¿verdad, hermanos? La gente ya no se puede soportar. Pero que nosotros, hermanos, nos podamos soportar. Porque no es fácil, hermanos, y siempre cuesta. Y hay 2 naturalezas pecaminosas dentro del matrimonio. Por encima de todo debe estar el Espíritu Santo de Dios. Y una convicción, hermanos, de querer glorificar a Dios. Hermanos, escuchaba esta semana un podcast del hermano Joel Beeke. Y el hermano Joel Beeke fue el que escribió la Biblia, Herencia Reformada. Ustedes la han visto que la he traído aquí varias veces, hermanos. En especial cuando a última hora me dicen, no voy a predicar. Y cuando ya a última hora no voy a predicar, hermanos, y yo no tengo el tiempo para preparar un mensaje, ¿verdad? Yo casi siempre he traído esa Biblia rosada, si usted se recuerda, porque esa Biblia él la escribió para papás. Para que después de los capítulos, él pone cortos comentarios, pero él pone preguntas. Para que los papás se puedan sentar con sus hijos y juntos puedan ir leyendo la Biblia y luego hay preguntas para hablar, para dialogar sobre lo que se ha leído. Y este hermano dice, ese es como conocido su ministerio por eso, y él ha predicado en muchas partes del mundo, hermanos, predicando sobre la cuestión de tener un altar familiar. Y él habla, hermanos, de que esto lo aprendió de su papá,
quien dice que desde que él tiene uso de razón, el papá se sentaba con ellos, abrían una Biblia, hermanos, y primero cantaban, oraban, ponían peticiones y hablaban de la Escritura. Y así juntos como familia iban leyendo la Biblia. Dice él, después que él creció y él vino a la salvación que es en Cristo Jesús, y que cuando él ha ido a predicar a los diversos lugares del mundo, dice el hermano Joel Beeke que lo que más ha encontrado es que la gente se le acerca a él, a veces con lágrimas en sus ojos, diciéndole, yo no he practicado esto. Y hermanos, eso casi no se escucha a veces eso tanto en la iglesia, ¿verdad? La importancia, hermanos, se le llama altar familiar, culto familiar, donde es solo el papá con su esposa y sus hijos juntos, compartiendo, hermanos, de la palabra de Dios. Y yo pensaba, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice que él todo lo sufrió por amor a los escogidos, hermanos, no solo pensemos en los de afuera, pensemos en los de dentro de nuestra propia casa también. Hermanos, por ejemplo, este hermano hablaba de que su papá hizo todo lo posible para que él conociera a Cristo. Le enseñaba la Escritura. Trató de modelar el evangelio delante de nosotros, dice él. No era un hombre perfecto, pero se miraba su esfuerzo por amar a mi mamá y a nosotros, dice el niño. Y si bien, hermanos, nosotros no podemos salvar a nadie, es cierto. Y yo puedo ser el peor hombre, hermanos, debajo del sol y aún así Dios salvar a mis hijos. Esto es cierto. Pero ¿por qué no dejar un buen legado espiritual en sus corazones, hermanos, en vez de heridas, verdad? Hermanos, los padres de Charles Spurgeon siempre le enseñaron el hábito de leer, hermanos. Cuando él llegó a 17 años ya era pastor. Y muy sabio, hermanos. ¿Por qué? Porque él dice de que él, desde antes de ser cristiano, ¿verdad? Porque nosotros no nacemos cristianos de cuna, sino hasta que somos grandes ya y tenemos un encuentro personal con Cristo. Pero dice que cuando el Espíritu Santo vino a morar en él, todo lo que él había leído de la Biblia y de libros, hermanos, él lo comenzó a usar, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Hermanos, cuando yo fui a este viaje misionero en Turquía, habían papás que se esforzaron económicamente por mandar 2 meses a sus hijos en este viaje misionero. Hermanos, hay papás, ¿verdad?, de que se esfuerzan, hermanos, en traerlos constantemente, regularmente, porque esa fue otra de las cosas que el hermano Joel Beeke dijo, que llenaron de bendición su alma, ¿verdad? Hermanos, debemos esforzarnos para que las personas conozcan al Señor. Aquí no nos va a costar una cárcel, ¿verdad? Aquí no nos va a costar que nos agarren a latigarnos en una plaza. Ni tampoco nos va a costar, hermanos, que nos prendan fuego como hacían en Roma en las esquinas. Pero lo que sí, hermanos, nos va a costar es pagar el precio, hermanos, de luchar por un buen testimonio, ¿verdad? Y de esforzarnos, hermanos. Escuchamos un testimonio también esta semana de un hombre, hermanos. Me gusta escuchar cosas, de verdad, para tener ilustraciones, hermanos. Y escuchaba un hermano de que, él dijo de que, hermanos, tenía un amigo que era muy amigo de él y el hombre no quería saber nada de Dios. Entonces él le dijo, ¿te comprometes a reunirte conmigo por 1 mes y estudiar el libro de Mateo? Sí, le dijo el hombre. Está bien, por 1 mes se reunieron y tenían un plan de lectura y se reunían, hermanos, para hablar del evangelio de Mateo. Y hermanos, leyeron todo el evangelio y dice este hombre, hermanos, que para cuando iban en el capítulo 28, cuando estaban al final, el hombre ya no pudo más y le dijo que él quería seguir a Cristo. Y que él estaba convencido que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ve que es tan sencillo como tomarse el tiempo, hermanos, para hablar con alguien. Hermanos, nosotros no vamos a sufrir prisiones, pero vemos, hermanos, cómo podemos hacer cosas. Y le aseguro de que el Espíritu Santo ya ha puesto en su corazón cosas que usted puede hacer. O personas por las que usted puede trabajar y servir. Tony Evans dice que hay hombres que el único legado que le van a dejar a sus hijos son solo puro deportes, el equipo de fútbol que le gustaba. Él habla del americano, ¿verdad, hermanos? Y que ese es el único legado que van a dejar. Y nosotros como creyentes no debemos ser esos, hermanos. Ahora el versículo 5 sigue diciendo. Mi primer punto, hermanos, debemos esforzarnos por traer personas a los pies de Jesús, como estos amigos se esforzaron por traer a su amigo paralítico. Segundo punto, debemos ver y adorar a Jesús por quien Él es. Porque este pasaje bíblico, hermanos, nos ilustra la deidad de Cristo. Y mira el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados.
estaban ahí sentados algunos de los escribas, dice, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Entonces aquí vemos que ya viene la cuestión, hermanos, de quién es Jesús. Ahora me gusta lo que dice el Evangelio de Mateo, porque el Evangelio de Mateo dice que Jesús le dijo de esta manera: ten ánimo, hijo, le dijo. Jesús le añadió esa parte. Este hombre, hermanos, sin lugar a dudas, si usted se puede imaginar, hermanos, la vida de sufrimiento, ¿verdad? Sin poder caminar, hermanos, que esto había causado en él. Pero Jesús le dice: ten ánimo, y Jesús viene y le dice: tus pecados te son perdonados, antes de sanarlo, ¿verdad, hermanos? Viendo Jesús, hermanos, que la mayor necesidad de este hombre era su necesidad espiritual y no su necesidad física, la cual también Jesús sanó después. Hermanos, de igual manera nosotros sabemos que nosotros podemos estar con buena salud, hermanos, y con todo bien a nuestro alrededor, pero si nuestro corazón no está bien con Dios, vamos a ser infelices, ¿verdad, hermanos? Aunque todo a nuestro alrededor pueda parecer que está bien. Ahora Lucas 5:17 dice de que fariseos, hablando de este mismo pasaje, y doctores de la ley habían venido de toda Galilea, de toda Judea y de Jerusalén para escuchar a Jesús. O sea, la audiencia de Jesús aquí no solo era gente de Capernaum, pero era gente que habían venido, fariseos de Galilea, de otras partes, de Judea, desde Jerusalén, que habían venido para escuchar a Jesús. Posiblemente ahí estaba Nicodemo, ¿verdad, hermanos? Quien después dice que fue a ver a Jesús de noche para hablar con él. Quizás ahí estaba José de Arimatea, hermanos, hombres que después se convirtieron. La Biblia dice que muchos fariseos después se convirtieron y siguieron a Jesús. Pero hermanos, aquí habían este grupo de personas que desde su niñez habían aprendido de la ley de Dios y ellos sabían que solo Dios puede perdonar pecados, ningún hombre. Entonces ellos comienzan a cuestionar a Jesús. En el versículo 9, bueno, al final del 8, Jesús le dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? El versículo 9 le dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Cualquiera, es lo que está diciendo Jesús, puede decirle a alguien: te perdono tus pecados, ¿verdad? Cualquiera. Pero ya levantar a un paralítico no lo podía hacer cualquiera, ¿verdad, hermanos? Entonces el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder, ¿verdad?, en la tierra para perdonar pecados, dijo Jesús al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En el momento, dice el versículo 12, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces Jesús, hermanos, por medio de sanar a este hombre, muestra quién él es. Pero algo que me gusta, hermanos, que Jesús dice aquí, y es la primera vez en este evangelio que lo estamos viendo, es que Jesús usa para hablar de sí mismo. Recuerde que lo que yo quiero que veamos es adorar a Jesús por quien Él es. Jesús, el título que usa para sí mismo es el Hijo del Hombre. Hermanos, por ejemplo, a Jesús se le llama el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Pero Jesús, hermanos, no lo vemos casi nunca aplicándose este título a sí mismo. Vemos que a Jesús se le dice el Hijo de David, ¿verdad? Como aquellos ciegos que gritaban: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús, hermanos, más de 81 veces, en el Nuevo Testamento, lo vemos llamándose a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y yo me recuerdo que yo siempre me preguntaba: ¿por qué es que Jesús se usa este título para hablar de sí mismo? Y si puede poner nuestra hermana Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14. Quisiera que viéramos cuál es la razón por la cual Jesús usaba este título, el Hijo del Hombre, para hablar sobre sí mismo, para referirse a sí mismo. Jesús dijo frases como: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos, ¿verdad? Y aquí dice la Biblia, el profeta Daniel está mirando, ¿verdad?, los diferentes reinos que van a gobernar sobre Israel, pero luego dice Daniel, seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como Hijo de Hombre. Y ese es Jesús, ¿verdad, hermanos? Por eso la Biblia constantemente habla que Jesús viene. Es más, Él fue y ascendió al cielo en una nube. Y Él viene, dice la Biblia en Apocalipsis, en una nube. Y todo ojo le verá.
El profeta Zacarías dice que verán a quien traspasaron y se dolerán, dice, como aquel que ha perdido a hijo unigénito. Y aquí Daniel dice que venía el Señor Jesús como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días, al Padre, ¿verdad? Y fue presentado ante él, dice la Escritura. Sin lugar a dudas, esto habla de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? Y dice que a Jesús se le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Entonces, hermanos, vemos acá, recuerde que esta gente, hermanos, conocía la ley de Dios, conocía los escritos, conocía, hermanos, a Daniel el profeta, lo que él había escrito. Y cuando escuchan que Jesús les dice, les voy a demostrar quién yo soy, que yo soy el Hijo del Hombre y voy a sanar a este hombre, ellos sin lugar a dudas asociaron eso con lo que dijo Jesús aquí, con lo que dijo Dios aquí en Daniel 7. Es más adelante vamos a ver que cuando Jesús está delante de Caifás, Jesús le dice que lo iban a ver a él, el Hijo del Hombre, venir en las nubes del cielo. ¿Y qué es lo que dijo Caifás? Blasfemia, y se rasgó sus vestidos. O sea, esta fue la razón por la cual Jesús murió en la cruz del Calvario, por quien él dijo que era. Y desde aquí comienza el problema de los fariseos contra Jesús, un problema que vamos a ver durante todo el Evangelio de Marcos, que va escalando cada vez más hostilidad, hermanos, hacia Jesús, de este grupo, no de todos, ¿verdad? Pero sí de la gran mayoría de ellos, hasta que logran crucificar a Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Quien vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero nosotros también sabemos, hermanos, que Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Que Jesús es, hermanos, nuestro gran sumo sacerdote. Que Jesús es nuestro abogado. Que Jesús es nuestro Señor. En el sentido que hemos rendido nuestras vidas a sus pies. Pero también dice la Biblia que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, donde los creyentes van a ser juzgados por su trabajo y por las vidas que vivieron en esta tierra. Y en 1 Corintios capítulo 3 dice que algunos van a ser salvos, aunque como por el fuego, pero su pérdida será grande. Hablando, hermanos, de que sus vidas cristianas, hermanos, se salvarán por la misericordia y la gracia de Dios, pero su servicio, hermanos, fue tan malo. La intención de su corazón, hermanos, quizás falta de que su servicio fuera bíblico. Hermanos, de que van a tener gran pérdida, dice 1 Corintios 3. Es más, 1 Corintios 3 lo ilustra como cosas que pasan por el fuego. Y habla, hermanos, de arena, habla de hojarasca, de diversas maderas, de diversas cosas que son quemadas por el fuego, ¿verdad? Y esos dicen que son aquellos que le sirven al Señor, hermanos, pero no de la mejor forma. Pero luego dice que aquellos que le sirven a Dios, hermanos, de una forma que lo glorifica a Él, Dios los compara con aquellos que sus obras son como oro, plata o piedras preciosas, dice la Biblia. Entonces, hermanos, para nosotros también Jesús es quien delante de Él un día, hermanos, nos vamos a presentar. Pero, hermanos, para el no creyente también Jesús será su juez. Y delante de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua, dice la Biblia, le va a confesar a Él como Señor. Y sin lugar a dudas, hermanos, el peor pecado, hermanos, y el pecado que condena, rechazar lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hermanos, será lo que los llevará a la condenación. Así que vemos, hermanos, dos cosas en este pasaje. Uno, vemos que estos hombres se esforzaron para traer a este hombre a los pies de Jesús. Y nosotros debemos esforzarnos también, hermanos. Que no se le olvide la ilustración que da el Pablo. El soldado, el atleta, el labrador y la vida propia de él y la de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesús para animarnos, hermanos, a servir. Y debemos ver por quién nos estamos esforzando para que conozca a Dios. No solo por los de afuera, pero por los de adentro. Hermanos, si yo veo que mi hijo el día de mañana tiene 18 años y es ignorante bíblicamente, hermanos, yo me tengo que preocupar, hermanos. Yo me tengo que preocupar. Si no habían ni nacido, yo ya estaba orando para que ellos un día vinieran a la salvación, hermanos. Porque yo tengo bien presente cómo era mi vida en tinieblas y sin Cristo, hermanos. Aunque ya fue hace bastantes años atrás, pero yo lo tengo presente como que si fuera hoy. Yo sé lo que yo sentía. Yo sé sin propósito, hermanos, en tinieblas, sin hallarle sentido a la vida, hermanos. Yo sé lo que se sentía, el vacío,
de no tener a Cristo. Y yo no quiero eso, hermanos, no solo para él, para nadie. Pero hermanos, debemos preocuparnos si estamos viendo mal a nuestros hijos. Hermanas, también hermanas, ¿verdad? Lo que nos predicaba en el día de matrimonio nuestro hermano, preocuparnos por la vida espiritual de nuestro esposo. Ustedes, preocuparnos por nuestra esposa, dijo nuestro hermano. Y debemos preocuparnos, hermanos, por la vida espiritual de los que están a nuestro alrededor. Y preocuparnos, hermanos, por personas que Dios pone a nuestro alrededor, ¿verdad? Para poderlos traer a Jesús. Esforzarnos, hermanos, para traerlos a los pies de Jesús. Pero también, hermanos, aquí la Biblia nos dice quién es Jesús. Delante de quién los traemos, hermanos. Y la iglesia tiene que ser una iglesia que sepa hablar sobre quién es Jesús. Y que pueda saber, hermanos, testificar de él. Y para concluir, si puede poner en las pantallas nuestra hermana Lucas 5, 25 al 26. Es la misma historia, ¿verdad? De Marcos 2. Pero Lucas, hermanos, añade algunos detalles que me gustan más. Por ejemplo, cuando el hombre sanado, dice, al instante se levantó delante de ellos. Y sigue diciendo, tomó la camilla en que había estado acostado. ¿Y cómo se fue a su casa? Glorificando a Dios. Hermanos, este hombre no solo recibió sanidad de su parálisis ese día, pero él recibió el perdón de los pecados. Y así como yo he dicho hoy que tengo bien presente en mi vida cómo me sentía cuando estaba muerto en delitos y pecados, nunca se me va a olvidar la alegría que sentí ese día que me arrepentí de mis pecados. El gozo, hermanos, la felicidad. Lo que dice el progreso del peregrino, de que él sentía una gran carga en su espalda, un peso que lo aplastaba. Hermanos, yo literalmente sentí, hermanos, como que eso se quitó de mí también, aunque no sabía lo que ese libro decía. El peso del pecado, el peso de la culpa. Y sabes, no solo lo sentían aquel día, durante mi caminar cristiano, ¿verdad, hermanos? Cuando hemos fallado al Señor y hemos venido a sus pies, cuando recordamos nuestro pasado y glorificamos a Dios, cuando cantamos ciertas alabanzas, hermanos, que nos recuerdan de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. También el Espíritu Santo lo dejó escrito para que nosotros nos acordáramos constantemente de Él. Y para que halláramos ese gozo, hermanos, siguiéndole a Él. Este hombre, ¿verdad? Iba alegre, hermanos, por lo que Dios había hecho por él. Y sigue diciendo, y el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Regrese a la otra parte. Entonces no solo el hombre iba alabando a Dios, pero todos estaban también alabando a Dios. Y me gusta lo que significa la palabra asombro, hermanos, en griego. Es la palabra éxtasis y habla que ellos y da a entender algo que está fuera de lugar. O sea, esta gente, hermanos, estaba fuera de sí. Y literalmente esto significa que estaban fuera de su mente. O sea, la gente estaba asombrada, hermanos, de ver lo que Jesús había hecho en la vida de ese hombre. Y eso es algo muy cierto, hermanos. ¿Está asombrada la gente de lo que Jesús ha hecho en nosotros? ¿O nos ven igual? Porque eso es algo bien terrible, ¿verdad, hermanos? Que yo pensaba cuando meditaba en esto. Y hermanos, nosotros hemos escuchado acá testimonios, ¿verdad? Muchos de ustedes han pasado a predicar. Y cuando hablan, ¿verdad, hermanos? Uno se regocija y se alegra, hermanos, de pensar en lo que Dios ha hecho en sus vidas. Yo espero que personas se le hayan acercado y le hayan dicho, tú eres diferente, ¿verdad? Tu adoración a Dios, tu manera de verte, tu semblante ha cambiado, porque todo eso cambia cuando estamos en Jesús, hermanos. Pero cuando comenzamos a ir para atrás, ¿verdad? Como que regresamos al viejo hombre. Y por eso en Colosenses 3 dice el apóstol Pablo, vístanse del nuevo hombre, dice. Desechen, mueran al viejo hombre. Porque hay un peligro, hermanos, de regresar a quienes nosotros éramos antes. Si no, hermanos, trabajamos y nos esforzamos por nuestra vida espiritual. Así, hermanos, nos ponemos de pie. Yo oro, hermanos, que nosotros podamos vivir esas vidas, ¿verdad? De las que la palabra del Señor nos ha hablado. Padre, oramos, Señor, por su palabra, Señor, y damos gracias por este privilegio. Estar hoy acá reunidos, Señor. Padre, yo oro por mi vida y mis hermanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en este caminar cristiano. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando su rostro. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas cristianas. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos porque más personas vengan a sus pies.
Y Señor, venía a mi mente amigos míos, Señor, que no están caminando con usted. ¿Qué estoy haciendo yo por buscarlos a ellos? ¿Qué estoy haciendo para motivarlos, Señor? Estoy orando por ellos, los he buscado, les he mandado un mensaje, Señor. O estoy en mi comodidad, Señor, sin importarme que hay personas, amigos o conocidos alejados de usted, Señor. Padre, yo oro que también, Señor, cada papá acá pueda preocuparse. Y que los que tenemos hijos pequeños agarremos ese consejo, Señor, que no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de tener, Señor, un altar familiar. El hombre, Señor, somos los llamados a ser los primeros en hacer esto. Pero si el hombre, Señor, no es espiritual, Padre, yo oro por las esposas acá, que ellas tomen el primer paso. Para, Señor, instruir a nuestros hijos con su palabra. Para esforzarnos para que ellos le puedan seguir, Señor. Yo oro, Padre, de que cada uno de nosotros esté trabajando a favor de personas para que ellas le puedan conocer. Y que un día nos alegremos de ver personas por las que oramos seguirle. Por las que evangelizamos, por las que clamamos. Señor, ver a estas personas, seguirle. Y que eso llene de alegría nuestro corazón. Padre, quizás hay papás el día de hoy acá que saben que sus hijos están espiritualmente mal y ellos están en incomodidad espiritual. O háblales, Señor. Quizás hay papás que en el hogar están siendo iracundos.